Hola legionarios y entidades de la antigua Mesopotamia, soy yo el Cha de Solemnestán. Paso por aquí para decirte que tengo un canal de subida de reacciones en YouTube y un canal de Twitch, así que si te gusta mi trabajo puedes apoyarme pasándote por allí. Ambos estarán en la descripción y en el comentario fijado. ¿Quiénes fueron los primeros americanos? No los masones y protestantes como Washington y su pandilla de personajes más funables que conrechilenos, sino quiénes fueron los primeros humanos en habitar el continente americano, los ancestros de las civilizaciones olmecas y mayas, los grandes imperios incas y mexicas, de los mapuches y los taínos, los toltecas y los esquimales, los cheroquíes y los iroqueses. Hoy vamos a explorar este iceberg, pero no es uno de pueblos que aún vivan entre nosotros, ni de civilizaciones famosas, sino de antiguos pueblos perdidos que llamaron a lo que hoy es Estados Unidos, Canadá y Groenlandia su hogar. Sé que se suele considerar a México como parte de Norteamérica, pero se me hizo muy largo el video, así que pasé a México a la segunda parte, así lo puedo tocar más a fondo. Así que sin más preámbulos, veamos la historia de los primeros en cruzar el río Mississippi, el Ohio y el Delaware, y de paso descubramos quiénes fueron los primerísimos americanos. Los Clovis vivieron entre 11.000 y 9.000 AC en lo que hoy es el sur de Canadá, Estados Unidos y el norte de México. En los 1930s estos fueron descubiertos en Clovis, Nuevo México, de donde proviene su nombre evidentemente, y la mayor parte de lo que sabemos sobre esta cultura de cazadores-recolectores es por sus herramientas de piedra, en especial las puntas Clovis, puntas de lanza con una ranura central, que hacía que fuera más fácil ponerlas en los mangos de madera, probando que tenían un nivel de cultura material bastante impresionante para su tiempo y contexto. Solían ser muy populares porque durante mucho tiempo se creyó que fueron los primeros humanos en las Américas, la teoría Clovis primero, pero hoy en día se sabe que hubo humanos en América antes de los Clovis. Hablaré de ellos más adelante. Otra cosa que hace famosos a los Clovis es que interactuaron con la megafauna del Pleistoceno de Norteamérica, especialmente mamuts lanudos, mastodontes y bisontes antiguos, y cazaban estos enormes animales con frecuencia, aunque también cazaban animales pequeños y dependían en parte de la recolección de plantas silvestres y otras fuentes vegetales. Desaparecieron cerca del 9000 AC, cuando el final de la era de hielo estaba causando grandes cambios ambientales, y estos podrían haber afectado mucho a sus grandes presas, lo cual pudo haber generado una crisis y como consecuencia, competencia por recursos que afectó enormemente su cultura. Incluso existe una hipótesis de que un cometa pudo haberlos borrado del mapa, pero esto sigue siendo bastante discutido, y como son en parte ancestros de los nativos de gran parte de las Américas, quizás sirvieron como fundación para las culturas que vendrían después, las cuales luego contribuirían a las civilizaciones que surgieron milenios después en Mesoamérica y Sudamérica, pero hubo una de estas civilizaciones que se desarrolló un poquitico más al norte. La cultura mississippiana, a veces llamada civilización, floreció en el actual sureste y centro de Estados Unidos, alrededor del río como lo adivinaste, Mississippi, entre cerca de 800 a 1600 DC, siendo directamente la cultura más avanzada de la América precolombina al norte de Mesoamérica. Sus asentamientos y centros ceremoniales estaban organizados alrededor de plazas abiertas y sobre todo de sus famosos montículos de tierra construidos artificialmente, sirviendo como plataformas para templos, residencias de élite o espacios rituales. Sus medios de subsistencia eran la caza, pesca y sobre todo una agricultura intensiva de maíz, frijoles y calabazas, dando lugar a que crecieran poblaciones bastante grandes. Tenían una jerarquía con élites políticas y religiosas, comercio regional y, por supuesto, el nivel de planificación y cooperación necesario para construir dichas estructuras monumentales. La ciudad más importante y famosa fue Cahokia, en el actual estado de Illinois. En su apogeo entre los siglos XI y XII, pudo haber llegado a tener decenas
decenas de miles de habitantes en su núcleo urbano e incluso más en el área circundante, una población equivalente o mayor a la de muchas ciudades importantes de la Europa del tiempo. Tenía enormes montículos, con el más famoso siendo el Montículo del Monje, de 30 metros de altura, una estructura colosal que superaba en escala a muchas construcciones de su tiempo en otras partes del mundo, y sus barrios estaban organizados con áreas de actividad especializada. Pero no fue el único sitio que tuvieron. También tuvieron el que es ahora llamado Sitio Arqueológico de Mountville, en Alabama, siendo también un centro ceremonial y político importante, relativamente cerca de Cahokia, con una gran concentración de montículos similares a los de aquella ciudad. También estuvieron los llamados Montículos Indios de Etowah, en Georgia, un sitio bastante grande con tumbas de élite y estructuras ceremoniales. También los Montículos de Spiro, en Oklahoma, que por lo que más son conocidos es por su complejo ritual y funerario, con muchísimos objetos en las tumbas. No sabemos mucho sobre cómo funcionaba su religión o su gobierno, y sobre todo, no sabemos exactamente por qué sus mayores centros urbanos fueron abandonados más de 100 años antes de que llegaran los europeos, quienes les encontraron en un estado de declive. No dejaron una escritura compleja, lo cual hace que sea más difícil saber sobre ellos, pero aún así los mississippianos son considerados como una cultura o protocivilización muy importante de las Américas. Los pueblos ancestrales, también llamados Anasazi, un exónimo navajo que significa algo así como antiguos enemigos, fueron una de las culturas más desarrolladas de la Norteamérica antigua, solo superados por los mississippianos y Mesoamérica, en las hostiles tierras áridas de lo que hoy es Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, desde cerca del año 100 y hasta los 1300, aunque parecen haber descendido parcialmente de culturas aún más antiguas. Y por supuesto, lo más famoso sobre ellos son sus ciudades impresionantes de piedra y adobe en acantilados, como las del Parque Nacional Mesa Verde y los grandes complejos del Parque Histórico Nacional de la Cultura Chaco, aunque tenían centros más normales. Sus ciudades tenían cientos de habitaciones, plazas y estructuras ceremoniales circulares, llamadas kivas, donde tenían reuniones y rituales religiosos. Era una economía basada en la agricultura, maíz, frijoles y calabaza, aunque también practicaban la caza y la recolección, y sus redes comerciales llegaban hasta Mesoamérica, de donde conseguían guacamayas y cacao, además de cobre desde otros lugares. El hecho de que fueran capaces de planificar proyectos de construcción tan grandes y que incluso crearan redes de caminos que conectaban asentamientos alejados implica que sus sociedades eran complejas. Muchas de sus ciudades fueron abandonadas a finales del siglo XIII. Las teorías son debatidas, pero suelen combinar los factores usuales: sequías muy largas, que se les agotaran los recursos naturales, que creciera mucho su población en comparación con la cantidad de comida que podían producir, conflictos internos causados por esto, o migraciones hacia regiones que fueran más favorables para la agricultura. Pero técnicamente no desaparecieron, sino que sus descendientes son los hoy llamados pueblo en inglés, como los Zuni, Acoma y otros, especialmente los Hopi, quienes hablan una lengua de la familia yuto-azteca, por cierto, ya que aún tienen tradiciones culturales similares a las de aquellos antiguos habitantes. Y en caso de que te preguntaras lo mismo que yo, no, los mexicas o aztecas no parecen descender de los pueblos ancestrales. La cultura Hohokam existió entre más o menos el 300 a 1450 en el desierto de Sonora, principalmente el sur de Arizona, alrededor de los ríos Gila y Salt, aunque también tuvo influencia en el norte del actual estado de Sonora, en México, con sus centros más importantes siendo Snaketown, Casa Grande, Los Muertos y otros asentamientos conectados a sus sistemas de canales. Snaketown parece haber sido su centro más importante, con plazas ceremoniales, áreas residenciales y estructuras para actividades religiosas y sociales, y por supuesto lo más notable de los Hohokam fue su avanzado sistema de irrigación, una extensa red de canales que transportaba agua desde los ríos hacia sus campos agrícolas, permitiéndoles cultivar aún estando en una de las regiones más áridas de las Américas, recordando un poco al estilo de vida de los sumerios. Y gracias a esta fertilidad artificial lograron cultivar maíz, frijoles, calabaza y algodón en masa, pero también parecían
haber cazado y recolectado. Su organización parecía bastante avanzada, con planificación urbana, plazas grandes, núcleos ceremoniales y hasta canchas para juegos de pelota también. Tenían una cerámica decorada bastante original y redes de comercio hasta Mesoamérica y la costa del Pacífico, de donde conseguían conchas marinas, piedras y otros materiales. Pero a partir del siglo XIV, sus grandes centros comenzaron a declinar y fueron abandonados. Por supuesto que existe más de una explicación para esto, pero los arqueólogos tienden a creer que fue una combinación de cambios climáticos, sequías, problemas de la gestión del agua y bastante presión sobre los recursos dentro de esta crisis, porque el ser humano tiende a ser un poquitico menos racional cuando tiene mucha hambre. Pero su cultura no desapareció completamente. Sus descendientes son pueblos indígenas actuales de Arizona, especialmente los O'odham, que aún tienen tradiciones y conexiones culturales con los habitantes antiguos de la zona. La cultura Adena vivió entre el 1000 AC y el 200 DC, en el valle del río Ohio, esparcida alrededor de los estados de Ohio, Virginia Occidental, Kentucky, Indiana y Pensilvania. Sus asentamientos eran en su mayoría aldeas pequeñas, pero lo más importante de ellos son sus enormes montículos funerarios de tierra, que preceden por cientos y cientos de años a aquellos de Cahokia y los Mississippianos, y fueron construidos para enterrar a miembros importantes de la comunidad y realizar rituales, algunos de los cuales podían alcanzar varios metros de altura, así que se cree que requirieron de organización colectiva compleja. Practicaban una agricultura temprana, calabazas, girasol y otras plantas nativas, aunque dependían en parte de la caza, la pesca y la recolección. Hacían herramientas de piedra, cerámica, objetos de hueso y ornamentos, y redes de intercambio de comercio con otras regiones, y el hecho de que sus individuos de mayor importancia fueran enterrados con objetos especiales implica que habrían tenido cierto grado de jerarquía, pero como no tenían escritura, los detalles son desconocidos. Alrededor del siglo I DC, esta cultura fue reemplazada o evolucionó hacia la tradición Hopewell, pero aún así son recordados como algunos de los primeros pioneros de la tradición de construir grandes montículos de tierra en las Américas, como luego lo harían los Hopewell o los Mississippianos, pero técnicamente no son los primeros. La cultura Poverty Point fue una de las más antiguas que vas a ver en este iceberg, viviendo entre 1700 y 1100 AC en el actual noreste de Luisiana, cerca del río Mississippi, teniendo como centro principal a, como podrías haber adivinado, Poverty Point, un gran complejo ceremonial con montículos de tierra gigantescos y crestas semicirculares artificiales, con el más famoso siendo el llamado, de manera increíblemente creativa, Montículo A, que tiene forma de ave o pirámide y llega hasta los 22 metros de altura, siendo una de las mayores construcciones de la América antigua de ese tiempo. Lo construyeron mucho antes de la expansión de la agricultura avanzada hacia lo que es ahora los Estados Unidos, y lo lograron sin utilizar herramientas de metal ni animales de carga, lo cual seguro requirió una enorme organización y cooperación entre cientos o miles de personas que tuvieron que trabajar muy duro. Sus habitantes eran principalmente cazadores y recolectores, con pesca agregada, por supuesto, aunque también cultivaban algunas plantas nativas, pero era una horticultura muy limitada. Realmente no se compara con la agricultura organizada. Sus redes comerciales alcanzaban grandes distancias, y lo sabemos porque en Poverty Point se han encontrado materiales como cobre proveniente de los Grandes Lagos, obsidiana de zonas lejanas y minerales procedentes de otra parte de Norteamérica. No sabemos realmente cómo funcionaba su sociedad o religión, ya que evidentemente no tenían escritura, al igual que casi todos los demás puestos de este iceberg. Una de las cosas más relacionadas a ser una civilización es la escritura, y este iceberg se dedica a las no civilizaciones, así que es evidente. Pero la escala y dificultad de sus construcciones y redes comerciales implican que tenían una organización social compleja. Pero cerca del 1100 AC, Poverty Point fue abandonado como lugar ceremonial. No sabemos realmente por qué, pero como en muchos otros puestos, seguro cambios ambientales, crisis y cambios sociales como consecuencia de los primeros dos. Pero aún así los de Poverty Point tienen el honor de ser considerados los pioneros de la tradición americana de construir montículos de tierra gigantescos porque why not?
aunque cabe destacar que la cultura Watson Break de 3500 AC ya hacían montículos de tierra, pero solo llegaban a los 7 y 8 metros, lo cual no se compara con el de Poverty Point de 22. La cultura Dorset vivió entre el 500 AC y 1500 DC, en el Ártico de Canadá, Groenlandia y quizá partes de Alaska, ocupando los territorios que más tarde ocuparían los Inuits, parte de los llamados esquimales, aunque el nombre esquimales es un exónimo. Estos se adaptaron en la antigüedad a uno de los ambientes más extremos del planeta. Dependían principalmente de cazar animales marinos, especialmente focas, morsas y en algunos casos, caribúes. Para esto crearon herramientas especializadas de piedra, hueso y marfil, incluyendo puntas de arpón, cuchillos y lámparas de piedra para iluminar y calentar sus viviendas. Hacían arte en miniatura también, con figuras pequeñitas talladas en hueso, marfil o piedra, que representan animales, humanos y posiblemente entes espirituales. Construían viviendas de piedra, hueso de ballena y turba, adaptados para conservar calor durante los largos y fuertes inviernos del Ártico, pero no parecen haber tenido rutas comerciales muy establecidas con el resto de las Américas. Cerca del siglo XIII al XV comenzaron a desaparecer de varias regiones, lo cual coincide con el surgimiento de la cultura Thule, los antepasados directos de los Inuits de hoy en día, ya que estos últimos no parecen descender en enorme medida de los Dorset, simplemente ocuparon su lugar. Probablemente eso no fue la única causa de su desaparición, sino también, por supuesto, el sospechoso frecuente, cambios en el clima, crisis y la competencia entre ellos y los Thule, que se acercaban cada vez más. Aunque no construyeron ciudades enormes ni monumentos religiosos evidentes, considerando lo extremadamente hostil que fue su hogar, es impresionante siquiera que hayan logrado sobrevivir, convirtiéndoles en una muestra bastante particular de la increíble capacidad del espíritu humano, recordándonos por qué la humanidad es realmente peligrosa. El complejo Denali contiene muestras de culturas de cazadores-recolectores del Alaska y el Yukón de hace entre 10.500 y 8.000 años atrás, en el llamado Paleoártico tardío, cuando la última glaciación terminaba y la zona de Beringia cambiaba radicalmente de ser una tundra subártica a ser un paisaje de bosques boreales, ríos, lagos y sobre todo, animales más pequeños que la plétora de la megafauna que les precedió. Su yacimiento implica que fabricaban puntas de lanzas pequeñas, cuchillos, raspadores para procesar animales y microlitos, que son herramientas pequeñas que podían colocar en mangos de madera o hueso para crear armas o utensilios para procesar animales de manera más maleable. Debido a que hacían puntas más pequeñas que las de los Clovis, se cree que no se centraban en cazar megafauna como mamuts, aunque sí coexistieron con ellos. Los Denali eran cazadores-recolectores que dependían de migrar siguiendo los patrones migratorios de los animales que cazaban, como caribúes, alces, ovejas de montaña, pequeños mamíferos y aves, además de que pescaban en ríos y lagos y recolectaban lo que sea que pudieran comer, siendo similar a algunos pueblos subárticos que les siguieron, dependiendo de conocer y memorizar el comportamiento de los animales que cazaban, debido a que fueron parte de los ancestros de los pueblos de la Alaska posterior, especialmente los atabascanos de hoy en día, como los Dena'ina, Gwich'in y Koyukon. Sí, esos son los nombres reales. Algunos arqueólogos creen que podrían haber tenido tradiciones de respeto hacia los animales cazados, como tratar a algunos animales con cuidado, devolver huesos al agua o al lugar donde fueron encontrados, y hacer rituales que supuestamente hacían que los animales continuaran regresando. Aunque por supuesto aún no podemos saber esto más allá de la teoría, y también parecen haber coexistido con osos americanos, lo cual me recuerda a... Sí, lo adivinaste, la película Hermano Oso de Disney parece representar hasta cierto punto a las culturas relacionadas con el complejo Denali, ya que en la película coexisten con mamuts lanudos, que en efecto se paseaban por ahí en ese tiempo. Muy buena película, por cierto. Va más allá de ser una simple película animada. Ay, pertenece a esa edad de oro o de plata olvidada en la que Disney todavía sabía cómo hacer obras maestras de películas.
Las puntas pedunculadas del oeste es el nombre lamentablemente largo en español de una de las primeras tradiciones tecnológicas de Norteamérica y todo el continente americano en general, de entre 16.000 y 10.000 años atrás, en el oeste de lo que hoy es Estados Unidos, de ahí el nombre, siendo relativamente previa a Clovis, aunque en parte coexistió con ellos. Su nombre se debe a que fabricaban puntas de proyectil con un pedúnculo o tallo, siendo bastante diferentes a las puntas que hacen famosos a los Clovis, y más pequeñas también. De los yacimientos más importantes está Cooper's Ferry, en Idaho, en los Estados Unidos, donde hay evidencia de ocupación humana incluso hasta hace unos 16.000 años atrás. Luego, del último máximo glaciar de la Edad de Hielo, se encontraron herramientas de piedra, hogares y restos de actividades humanas, y como estaba ubicado junto al río Salmón, ha llevado a que muchos piensen que algunos de los primeros norteamericanos pudieron haber logrado llegar al sur de Norteamérica por medio de seguir la costa del Pacífico y luego remontar los ríos hacia el interior, ya que en este tiempo la mayor parte del norte de Norteamérica estaba muy frío y habría tenido capas de hielo que bloqueaban el paso, excepto en la costa. Además, increíblemente, las puntas de piedra que hacían son similares a las fabricadas por culturas del noreste de Asia del tiempo, incluido el archipiélago japonés, lo cual tiene sentido ya que los humanos más cercanos genéticamente a los nativos americanos van evidentemente a ser los nativos del noreste y este de Asia. En las cuevas de Paisley en Oregón, Estados Unidos, se encontraron coprolitos, o sea, heces humanas fosilizadas, vaya nombre más bonito para algo tan feo, y tienen una antigüedad de unos 14.300 años, pero también se encontraron herramientas de piedra y huesos de animales. Como ya te dije, por mucho tiempo se creyó que los Clovis fueron los primeros en habitar las Américas, pero esta tradición de nombre muy largo es una de las mejores pruebas de que en efecto ya había grupos humanos practicando tradiciones de piedra avanzadas en América antes de ellos, pero no fueron los primeros en particular. La creencia más común durante mucho tiempo fue que más de 16.000 años atrás, los Homo sapiens fueron los únicos miembros del genus Homo que llegaron a las Américas desde Siberia. Se cree que a través de Beringia, un puente de tierra en lo que es ahora el estrecho de Bering, que durante la última edad de hielo solía unir Asia y Alaska. El problema es que se creía que esto habría sido hace menos de 20.000 años, pero estas cambiaron cuando en 2009, hace solo 17 años, se descubrió el yacimiento de White Sands en Nuevo México y en 2021 un estudio al respecto fue publicado. Decenas de huellas humanas fosilizadas conservadas en el barro de un antiguo lago, algunas de niños y adolescentes, además de las de los adultos. Así que no solo eran grupos de cazadores, sino que venían con sus familias, lo cual es un poco conveniente porque tener que luego llevar la comida todo el camino hacia atrás a donde dejaste tu familia debió haber sido como mínimo una odisea. Hablando de la odisea, si la viste, déjame saber en los comentarios qué te pareció. En ese mismo lugar también habían huellas de mamuts, perezosos gigantes y lobos gigantes. Incluso algunas parecen mostrar interacciones entre humanos y estos animales. Interacciones que con frecuencia debieron haber sido como mínimo un poquitico violentas. Aunque las dataciones originales cuando se excavó el yacimiento fueron cuestionadas, el avance de los sistemas de datación ha mostrado que las huellas de White Sands son tan antiguas que podrían tener entre 21.000 y hasta 23.000 años de antigüedad, siendo las evidencias más antiguas confirmadas de humanos en las Américas durante el último máximo glaciar, la parte más fría de toda la edad de hielo, generando capas de hielo de hasta 2,5 metros de altura, bloqueando gran parte del paso a los humanos. También están las Bluefish Caves en Yukon, Canadá, que son un conjunto de 3 cuevas cerca de la frontera con Alaska. Allí se encontraron huesos de caballos antiguos, bisontes y otros animales, con marcas de corte realizadas por herramientas de piedra. Y si realmente fueron cortes hechos por Homo sapiens, significaría que algunos seres humanos vivieron en el puente de Beringia durante el último máximo glaciar hace unos 24.000 años. Esta es relativamente segura, pero sigue siendo un poco cuestionada, ya que no todos los arqueólogos aceptan que estas hayan sido marcas de origen humano. También en Meadowcroft Rock Shelter, en
Pennsylvania, se me salió acento inglés, Estados Unidos, el cual es un abrigo rocoso ocupado repetidamente durante miles de años. Se encontraron allí herramientas de piedra humanas, hogares, restos de plantas y huesos de animales. Y las dataciones, aunque no son precisas, los sitúan entre hace 16.000 y hasta 19.000 años de antigüedad, uno de los asentamientos humanos más antiguos de todas las Américas. También hay otras evidencias discutidas de posibles herramientas de piedra humanas aún más antiguas que 23.000 años atrás, como en la cueva de Chiquihuite, el Ceroti Mastodon Site, Río Puerco Canyon o en Pedra Furada en Brasil, pero por supuesto es posible que fueran fracturas naturales de la roca o en algunos casos fracturas causadas por los métodos de excavación, aunque todas estas han llevado a que investigaciones en Oxford propongan que los humanos podrían haber llegado a las Américas desde hace 30.000 años, en parte porque la separación de ADN de nativos americanos y nativos del noreste de Asia parece ser de más de 25.000 años de antigüedad, haciéndolo bastante plausible. Y las investigaciones de Oxford también proponen que estos podrían haber rodeado las capas de hielo por medio de ir con botes por el agua, pero aún se necesita más trabajo y evidencia para probar esto. Lo que sí sabemos es que los humanos no solo exploraron Norteamérica hace más de 22.000 años, sino que también se asentaron en sus abrigos rocosos hace 16.000 y se adaptaron al frío y hostil mundo de la Norteamérica congelada, enfrentándose a mamuts, dientes de sable, lobos gigantes, leones americanos y lo que sea que se metiera en el medio. Aquí, en un lugar tan nuevo y tan antiguo, los humanos fuimos el depredador máximo de las Américas. Bueno, acabo de revisar y parece que los leones americanos y los lobos gigantes estaban como que muy OP y eran un peligro real para los primeros americanos. Pero si existieran hoy en día, no hay nada que pudieran hacer en contra de una buena Winchester. God bless America. Además de que teniendo que soportar las temperaturas más frías de toda la edad de hielo, estos humanos sobrevivieron dificultades inconcebibles para el humano contemporáneo. Se dice que los diamantes se hacen bajo presión, y esto, como me parece evidente, también aplica al ser humano. Y también, dato curioso, hay una película que muestra la era de hielo en Norteamérica, y el nombre de dicha película es La Era de Hielo. Este podría ser el peor chiste que he hecho en toda la historia de mi canal. Esta tomaría lugar cerca de hace 20.000 a 15.000 años atrás, al final del último máximo glaciar, muy probablemente representando a estas culturas previas a los Clovis de las que te he hablado en este puesto, aunque con baja precisión histórica. Pero lo importante es que nos muestra familias humanas de cazadores-recolectores nómadas en Norteamérica. De paso, la película nos muestra una humanidad atemorizante, cazando dientes de sable, sacándoles las pieles para protegerse del frío y cazando a los mamuts por comida. No quiero hacer spoiler de una película de hace más de 20 años, pero quizás sería mejor que el Pandro le hiciera un video en la cueva del Pandro o algo así, y de paso hablar por qué los humanos somos el apex predator de la naturaleza. Pero yo personalmente noto que los animales en la peli tienen mucho humor, yendo desde sátira hasta slapstick con el perezoso y la ardilla, pero los humanos son chocantemente serios, con cero humor, casi como si fueran el hombre del saco de la película. Aparte de el bebé, el cual la mitad del internet odia por alguna razón, no sé, no tengo suficiente contexto sobre memes. Aquí va una lista de menciones honorarias, sobre todo culturas materiales. Hopewell, Folsom, Plano, Cultura Arcaica del Desierto, Cochise, Basket Maker, Mogollón, Fremont, Sinagua, Deptford, Swift Creek, Wheaton Island, Fort Ancient, Sacac, Independence 1, Independence 2, Watson Brae, Cactus Hill, Gold, Kennewick y por último, Old Copper Culture, que es el cobre usado por humanos más antiguo de las Américas, de 4000 AC. Muchas gracias por ver el video, pero me ha quedado demasiado largo, como es usual, pero ha sido un placer como siempre. Chao.